Programa mixto de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Se ha dicho. Gracias, feliz tarde, muy buenas tardes, aplausos para ustedes, agradecimiento como siempre por estar aquí junto a nosotros en este programa que definitivamente ha acercado el corazón al derecho de los venezolanos, que ha demostrado la posibilidad de las alianzas entre las instituciones, los particulares, los medios y sobre todas las cosas la voluntad de los venezolanos para resolver sus conflictos. Hay que tener mucha paciencia, las cosas no se solucionan de un día para otro, hay veces que llegan hasta acá con problemas de hace 10, 12, 14 y hasta 20 años y no es tan sencillo. Por eso es que una de las cosas claves para buscar la justicia es tener muchísima persistencia. Si usted tiene esa persistencia, al final va a ver la luz en el camino, esa luz que nos debe dar la justicia y por supuesto la buena voluntad de quienes están en un conflicto. @ se ha dicho _TV es la única cuenta oficial del programa y la mía @Moni Fernández. También mi Instagram @Moni Fernández con una Z y con una S y por allí también podemos interactuar para que puedan plantearnos sus casos y tener en cuenta esas solicitudes que poco a poco vamos respondiendo. Señor director, todos estamos listos, adelante. Está aquí Daniela Díaz. ¿Cómo estás, Daniela? Buenas tardes. Buenas tardes. Y estás sola. ¿Por qué no está tu contraparte? ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu caso? Es que yo vengo por acá porque hace 20 o no es un mes todavía que mi esposo falleció en un accidente de tránsito que iba con mi hija en una moto. O sea, yo estaba en el hospital, o sea, cuentan los vecinos que estuvieron presentes en el hecho, pues, que mi esposo, porque él venía para la casa de mi hermana a llevar a mi hija, porque yo estaba hospitalizada, entonces no hallaba con quién dejar la niña. ¿Por qué estabas hospitalizada? Porque había tenido una pérdida. ¿Y cuántos años tiene tu hija? 3 años, ella murió. ¿Ella murió también en el accidente? Dale tranquila, tómate tu tiempo. Murieron los dos en el accidente, tu esposo y la niña. Sí. Entonces me dicen los vecinos pues que estuvieron ahí presentes que el muchacho venía, bueno, como alma que lleva el diablo en el carro y le agarró la derecha a mi esposo pues y se los llevó por delante. O sea, fue tanto que los bombeó que en vez de, digo como él dice pues, que no, que fue mi esposo que venía a toda velocidad, no. Porque los bombeó demasiado, que hasta en los periódicos salió, que yo no vi nada de eso, porque cuando yo llegué al sitio, vi fue un carro quemado y ya se habían llevado el cuerpo de mi esposo y de mi hija y la moto. O sea, a ellos los impacta un vehículo. Ajá, a mi esposo y a mi hija. ¿Y el carro se incendia además? No. Cuando hubo el choque, mi esposo quedó como a casi 20 metros de la moto y mi hija hacia atrás, o sea, ellos venían de allá para acá y quedaron hacia atrás. El carro los retrocedió a los dos. En ese instante que ellos chocan, el carro se queda inmóvil, pues. Los que estaban metidos en el carro salen corriendo, intentan huir. En ese instante, cuando intentan huir, la comunidad intentó agarrarlos y meterlos en el carro y prendió el carro en candela. Lo que pasa es que en ese instante llegó la policía y se los quitó. Y los agarró presos y los detuvo. Ahí se los llevan. O sea, yo nunca estuve al tanto en dónde los tenían ellos detenidos. ¿Qué hora fue eso, Daniela? El accidente fue al transcurso de las 9 de la mañana, de 8 y algo a 9 fue. ¿Y a dónde iba tu esposo con la niña? Nosotros vivimos en una parte que se llama San Mateo, en esta Aragua. Un barrio que se llama La Guacalera. Okay. Y de La Guacalera a Barrio Bolívar, o sea, son como menos de 10 minutos. Él iba de La Guacalera a La Curía, a otro barrio cerca de ahí. Él salió de la casa a llevar a la niña para donde mi hermana porque no tenía con quién dejar a la niña. Yo tenía que llevarme la comida y la plata para el hospital para comprar los medicamentos que me hacían falta. Cuando pasó eso, pues se encontró fue con eso. ¿Ellos tenían casco? Ah, mi esposo sí. ¿Y la niña? No. Obviamente lo que estás pasando es muy doloroso, ¿no? Porque perder a tu esposo y perder a tu hija en un accidente de tránsito es algo que no sé cómo puedes estar tan fuerte para allí, porque tú me estás contando y creo que todos nosotros estamos un poco, es decir, impactados, ¿no?
pero yo no puedo dejar de aprovechar tu caso para hablar de las normas, ¿no? Sí. Porque a veces nos ponemos, Daniela, en una posición de generar más riesgo para nuestros hijos. Dios te puso en eso, pues, y yo no puedo interpretar por qué Dios te puso en una cosa tan penosa como esa, pero yo sí tengo que recordarle a la gente, y lo he dicho infinidad de veces y lo hablamos, y inclusive a veces le tomo fotografía. En la ley venezolana está prohibido que un niño menor de 10 años se monte en una moto. Totalmente prohibido. Yo entiendo que las cosas son difíciles, que bueno, si tienes una moto lo que haces es buscar transportarte en moto, pero poner a una niña de 3 años en una moto, además sin un casco de protección, que no es esos casquitos de bicicleta que se ponen, sino un casco completo de protección absoluta, nos incrementa el riesgo, aun cuando la culpa haya sido de la otra persona, ¿me entiendes? Que seguramente, según tu dicho, pudo ser así. Pero aprovechando tu caso que es tan triste, uno tiene que decirle a la gente, cuidado, cuidado, porque yo todos los días lo veo y todos los días monto una foto y una advertencia, cuidado. Porque lamentablemente al violar las normas, pues incrementamos el riesgo. Si es lo mismo, ahí no puede nadar porque se puede ahogar. No, pero es que yo sé nadar y voy a nadar ahí. Y te ahogas, pues aumenta el riesgo. Ahora, ¿esas personas están detenidas o no están detenidas? Porque al final, ¿qué es lo que vienes a buscar acá? Quiero que se haga justicia, pues, porque el muchacho no está preso, el muchacho quedó. O sea, lo que me pudo leer el fiscal, porque el expediente, yo no he tenido acceso al expediente, pues. O sea, solamente el fiscal que está de cargo es el fiscal de la octava de la Victoria. Él está para, como dice, para ayudarme, pues. Me leyó el expediente. Para ayudarte, no. La fiscalía representa a las víctimas, ¿ok? Y eso es muy importante que todos lo sepamos, porque a veces me vienen y dicen, no, es que yo necesito un abogado, pero cuando tú eres víctima, tu gran abogado es el Estado. Es decir, el fiscal te representa a ti y a tu esposo, que en paz descanse, y a tu hija, representan los derechos de ustedes. Y yo entiendo que a veces se desesperan un poco, porque el fiscal no solo tiene tu caso, el fiscal tiene cientos de casos como el tuyo que requieren muchas diligencias, entre ellas muy penosas. Porque cuando tú me dices que tú quieres ver el expediente, Daniela, ¿tú sabes lo que hay en el expediente? Sí. ¿Y tú crees que es justo o que es necesario que tú veas lo que hay en ese expediente? No es que es necesario, sino que, o sea, busqué mucha asesoría porque yo fui al palacio todos esos días, o sea, como me dice usted, que ahora con tantas cosas y he estado parada en pie. Claro, he parado en pie porque no es justo que de verdad una persona que mate a 2 seres, o sea, esté libre en la calle, como si nada ha pasado, porque su mamá es abogada, porque su mamá, bueno, hizo mil y una cosas para movilizarse, pagar, para que su hijo saliera como si nada ha pasado, pues. Fue solamente como homicidio culposo o bajo presentación. O sea, alguien que mata puede todo el tiempo quedar así. Entonces, hay veces que hay otros que matan intencionalmente con un arma en la mano y queda así, porque hay algo muy nefasto que se llama impunidad. Y en el caso de lo que tú me estás exponiendo, tengo que puntualizar varias cosas. Primero, esto es un caso que está en fase de investigación. Por el tiempo que está, lo tiene en sus manos un fiscal y por lo tanto no podemos dar ningún dato de fondo. ¿Por qué? Porque eso está sujeto a una investigación, eso lo establece el Código Orgánico Procesal Penal. Yo tengo que explicarte a ti y quizá hasta a los fiscales y hasta a todo el país el tema de los accidentes de tránsito aquí. Porque cuando tú dices él debe estar preso, ¿eso te da la justicia que tú buscas? no, yo sé que no. Pero como una persona que viene a alta velocidad, Ok, ahí voy. con Eso es lo que ingeridas quiero de preguntar. alcohol, Ajá. sin prudencia alguna, o sea, llega y se atropella a quien sea o igual no tiene derecho de pagar. Ahí Porque está. así como fue en mi familia, pudo haber sido otras personas. Y que seguirán siendo, porque lamentablemente si hay algo en lo que no tenemos nada de conciencia, nada. Si hay muchas cosas de las que no tenemos conciencia, pero si hay algo donde absolutamente somos inconscientes es en materia de tránsito. Aquí la gente no usa el cinturón, aquí la gente no pone la luz de cruce, aquí la gente no respeta los semáforos, aquí los motorizados brincan y saltan por todos lados. Yo digo, ¿pero qué se creen? ¿Superman o la Mujer Maravilla? Nosotros somos vulnerables. No hay accidentes peores como este que tú nos estás narrando, que es una absoluta fatalidad, porque Dios es venezolano.
Entonces lo que tú dices es lo que hay que interpretar de verdad. ¿Cuándo hay un homicidio culposo o cuándo no es culposo? Por lo que tú me estás diciendo, ¿ok? Es decir, son dos escenarios distintos y en esos dos escenarios hay una justicia distinta a aplicar. ¿Qué pasa en Venezuela? Todo lo que es tránsito inmediatamente dicen culposo. No, no es así. Y ya vamos a hablar por qué. Para yo explicártelo. Yo no le puedo decir, Daniela, al fiscal lo que tiene que hacer. Yo solo te puedo explicar a ti lo que se está haciendo desde la justicia y lo que es común. Para algo esencial, Daniela, que tú no estés buscando algo que no te van a dar, ¿sabes? Porque no hay nada más frustrante en la vida que tú estés luchando para obtener algo que a lo mejor no te van a dar. No porque alguien no quiera, sino porque jurídicamente no procede. Nadie te va a devolver a tu hija y a tu esposo. Ni un fiscal, ni un juez, nadie. Absolutamente nadie. Pero sí tienes que tener claro a lo que te estás afrontando. Y si hay algo que yo no quisiera jamás, es que tuvieras el expediente. Jamás. Porque para uno que tiene años en esto y que tiene la piel curtida, ese tipo de casos son muy dolorosos para verlos. Lo que quiero es que lo entiendas y que te vayas acá con una comprensión absoluta y con una mano amiga que por supuesto te vamos a atender para darte un empujón frente a quien te está representando, que es la Fiscalía. Pero óyeme, mírame bien, yo no te puedo mentir. No te puedo decir, todos los que hacen eso están presos. Yo lo que te voy a explicar es que tienes que estar pendiente para que las cosas sean justas. Justas. Devolverte a tu hija y a tu esposo es imposible. Ni siquiera a través de una justicia que sea lo más equitativa posible. Mientras ella se calma un poquito, yo quiero aprovechar el caso para reflexionar, por favor. Es un caso muy penoso, pero que nos sirve a todos de un gran aprendizaje. Yo siempre digo que el que solucione en este país el problema del tránsito merece mi reconocimiento, mi respeto, mi admiración, mi seguimiento. Quiero que alguien que arregle eso merezca la pena de verdad seguirlo. Ahí le dejo eso a quienes trabajan políticas públicas. Vamos al receso y luego continuamos con el caso. ¿De qué dependes tú para que estés clara en este momento ante unos testigos que pueden tener miedo a declarar si hubo o no la toma de la muestra del conductor del vehículo para saber si la prueba de alcoholímetro daba o no positiva y del informe de tránsito? Se ha dicho. Estás viendo Se ha dicho. Bien, Daniela Díaz está acá. Creo que, Daniela, tu caso es doloroso. ¿Cuántos años tienes? 27. ¿Era tu única hija? No, tengo un bebé de 6 años. ¿Era hijo también de tu esposo que murió en el accidente? No, lo tenía desde que tenía 8 meses. ¿Y la pérdida que tuviste cuando ellos tuvieron el accidente, si era de tu esposo que se muere en el hecho? ¿Qué hacía él, Daniela? El mototaxista. Él era mototaxista, sí, además se dedicaba a eso. Sí. Cuando tú dices que la responsabilidad fue del otro vehículo que impactó con ellos, ¿cuántas personas iban dentro de ese vehículo? 3 personas. ¿Quién te dijo que estaban bajo los efectos realmente del alcohol? Porque resulta y acontece que yo conozco todas las personas que iban en ese carro. Claro. Y donde me cuidan a mi hija, porque yo trabajo en una empresa y a la niña me la cuidan cerca de ahí donde estaban los muchachos que estaban tomando. Claro, porque estamos hablando de dos pueblitos chiquitos. Sí, o sea, dos que todo el pueblos mundo pequeños. se conoce. Exactamente. Entonces yo estaba, la señora que cuida a mi hija me dijo, mira mami, nosotros nos acostamos a eso de las 3 de la mañana y ellos todavía estaban ahí. Tomando. El muchacho, incluso que hubo varias discordias ahí entre ellos mismos, que de repente como a las 8, que ellos y que arrancan el carro y se van. Cuando ellos van, que hay un puente cerca donde vive la señora, que de broma no se montaron por encima del puente, porque salieron como, bueno, como alma que lleva el diablo. Ok, todas esas personas que te dijeron eso, tráeme por favor a la persona que la acompaña, que es Mirta Ávila. Todas esas personas que te dijeron eso, que tú me estás contando, que son testigos, ¿ya declararon en la fiscalía?
No, sabes que ellos se ofrecieron el mismo día del incidente, todos se ofrecieron, ¿no? Que vamos a ayudarte, vamos a apoyarte porque son testigos, porque saben todo lo que pasó, porque yo no estaba ahí, pues. Claro. Entonces, cuando yo fui a buscarlos para que fueran a testiguar, porque de verdad necesito ayuda, me dijeron que no podían porque le tienen miedo al muchacho. Porque el muchacho de paso tiene otro expediente, no sé de qué era, porque cuando yo fui a que me dieran información del expediente que era del caso de mi esposo y mi hija, me dieron fue otro número de expediente. Yo no, pero ese no es. Ah, no, pero es que él está involucrado en tal cosa. No me dijeron, o sea, yo no pregunté más porque no era ni mi convenio. Sí, sí y no. A ver, ¿por qué? Porque en la ley hay algo que se llama conducta predelictual. Si tú cometes un delito y ya anteriormente habías cometido un delito, ya las cosas se te ponen más complicadas porque darle la libertad a una persona que tenga varios delitos en la norma pues tiene unas especificaciones. No sabemos de qué, ni siquiera si eso llegó al final, porque a veces te detuvo la policía y resulta que eso no llegó absolutamente a nada porque no hay una sentencia. Solo cuando hay una sentencia y reincidencia. Pero eso lo tiene que saber el fiscal de tu caso. O sea, el fiscal de tu caso va a recabar ese elemento y ponerlo allí. Me preocupa lo de los testigos, porque el punto aquí siempre es ese, el miedo. Yo vi, pero yo no voy a hablar. Yo sé, pero no lo voy a decir. Y entonces, ¿de qué dependes tú para que estés clara en este momento ante unos testigos que pueden tener miedo a declarar? Depende solo de dos cosas. Solo de dos cosas. De si hubo o no la toma de la muestra del conductor del vehículo para saber si la prueba de alcoholímetro daba o no positiva, y del informe de tránsito. De más nada. Y obviamente de la medicatura forense que se le haya hecho a tu esposo y a tu hija, que en paz descanse. Mirta, buenas tardes. Tú eres familia de Daniela. Yo soy la mamá del muchacho, la abuela de la niña. La mamá del muchacho que murió. Sí. Ajá. El día que pasó ese accidente, yo me encontraba en la villa, en otra parte, donde me llaman y me dicen que me vaya porque mi hijo tenido un accidente. Y yo le digo, ¿qué le pasó? O sea, yo reaccioné de una manera. Claro. Ajá. Y yo en el momento no tenía ni plata, porque yo andaba con mi esposo, y él estaba haciendo una colita para sacar dinero por punto. Le pedí el favor a la gente para que me ayudara, que le dieran chance de sacar primero. No me aguanté, arranqué a correr, me quería ir. Entonces, en la misma carrera, mi hermano trabaja en la villa como mototaxi también. Él me agarró, me alcanzó. ¿Qué te pasa, hermana? Y yo reaccioné y le dije, Rafael, mi hijo tuvo un accidente y está muerto, murió. Y yo todavía no sabía que la niña estaba allí. Y mi hermano me llevó hasta allá. Cuando yo llego a la escena de aquella desgracia, aquella tragedia, Llegaste directo ahí. no pude ni correr, doctor, así como estoy ahorita, que todo me tiembla. Apenas pude correr, vi algo aquí que estaba tapado, pero me llamó mucho la atención el carro encendido y donde estaba la multitud, corrí hasta allá. Vi a mi hija que estaba ahí. Y ahí donde yo vi a mi hijo destrozado. Es horrible. Y todo el mundo me decía que no tuvo culpa, que el muchacho del carro venía a alta velocidad, que venía en el rascado, que le agarró toda la derecha, que mi hijo no estaba corriendo ni nada de eso. Y luego yo le digo a mi hija, dime, ¿qué pasó? Y ella llorando y llorando, y yo le digo, la niña, pregunté por la niña porque de dónde la tenían, pues. Cuando la veo hay que cargar el zapatico de ella en la mano. Y yo le dije, no. No hay explicación, ¿no? Es horrible, doctora. Mi hijo no era la primera vez que cargaba a la niña, a veces llevarla, porque a veces la llevaba al colegio, porque ella trabaja. Y entonces yo digo que bueno, si yo no hubiese sido pues imprudencia de ese muchacho. Entonces, yo las entiendo a ustedes y
Y yo entiendo que eso, primero, y yo quiero aprovechar el caso de ellas para hacer muchas advertencias, ¿no? Por favor, los señores funcionarios que tienen funciones de investigación, hay algo que se llama el sitio del suceso. Eso se protege para que estas personas que son las víctimas no tengan que ver las cosas como las que tú viste. ¿Por qué? Porque eso es muy doloroso y esas imágenes no se borran de la cabeza de la gente. Sí, es verdad. O sea, ahí no se puede pasar y no se puede tocar. Pero yo no pude correr donde estaba la bebé, doctora, porque no la quise ver. Ok. Esto es muy duro porque además estamos hablando de una cosa que es muy delicada, Daniela. ¿Qué es culposo? Es algo negligente, ¿verdad? Por lo general, y yo te lo voy a explicar clarito a las dos, porque yo no les voy a quitar el dolor, ni a ustedes ni a nadie. Cuando uno pierde un familiar o uno pierde a alguien, tú no le puedes preguntar a Dios por qué se lo llevó, si ustedes creen en Dios, me imagino, ¿verdad? Claro, sí. No hay explicación. Y desde el punto de vista legal, ustedes merecen una respuesta del Estado, sin lugar a dudas, y tienes que buscarla de una manera muy clara. Cuando hay un homicidio culposo, es cuando alguien fue torpe, ¿no? Es como si yo estoy caminando por aquí, no me di cuenta, fui torpe, me caí y te ocasioné un daño. Eso es una cosa. Pero si ustedes logran demostrar que ahí hubo de verdad exceso de velocidad, que efectivamente había alcohol, yo estoy casi segura que no se pudo comprobar si había alcohol o no, porque esa es una prueba muy rápida, que es inmediatamente en el momento en que detienes a la persona, se toma la muestra. Pero solo el frenado del vehículo, solo las huellas que dejan en el piso, solo la experticia de la moto, de por dónde recibió el golpe la moto, ya te ayudan. Pero yo no te puedo decir que el fiscal va a sacarlo eso de culposo a doloso. ¿Tú te acuerdas de un famoso nadador medallista olímpico venezolano que murió en un accidente de tránsito hace unos cuantos años? ¿Okay? Él tuvo un accidente de tránsito y la persona que lo arrolló estaba, según las pruebas, bajo el consumo del alcohol. Y el Tribunal Supremo de Justicia tomó una decisión muy trascendente en este país. Y tú, fiscal del caso, se tiene que pasear por esa decisión. Porque cuando hay alcohol, cuando hay exceso de velocidad y cuando hay imprudencia, ya no es culposo. Porque yo tengo que estar claro que si yo manejo borracho, yo puedo matar a alguien. Que si yo manejo exceso de velocidad, yo puedo matar a alguien. Y eso se me pasa por la cabeza. Eso lo dijo el Tribunal Supremo. Y ahí está la clave de tu caso. Porque si no, va a seguir siendo culposo. Disculpe, doctora. Y no va a haber ninguna otra retribución. Porque, óyeme algo, no busques algo que no vas a encontrar. Hay que centrarse en eso, en las pruebas. ¿Qué hay o qué no hay en el expediente? ¿Es homicidio? Sí. ¿Cómo los van a juzgar? ¿Como alguien que fue irresponsable o como alguien que tuvo un accidente? Eso es lo que tú le tienes que preguntar a tu fiscal y que tu fiscal te lo quiera explicar clarito para no generar en ustedes una expectativa que no es. Y yo sé que es doloroso porque a mí me tocó. A mí me tocó como juez penal muchas veces con el dolor de mi alma decir realmente fue culposo. Como te digo algo, otras veces me tocó decir en el tribunal fue culpa de la víctima. Doctora, pero Eso es lo que hay que ver en el caso de ustedes. lo que pasa es que cuando pasó eso, el día lunes tuvimos que reclamar el cuerpo. Y entonces ese día supuestamente lo iban a presentar en el Palacio. Ahí hubo todo como un remodio ahí porque yo había llamado al doctor, un abogado allí, para que me asistiera en ese caso. Y entonces, Es que ustedes las asiste el fiscal. pero entonces mi hija y mi hermana estaban allá y no lo han traído, que eso no es para hoy, eso no es para ir. Eso fue un enredo ahí, Ok. donde lo presenta y el día martes entierran a mi hijo. Y Claro, ya ustedes no se pueden ocupar de la parte Claro. legal si están ocupadas de la parte emocional, que es lo más importante para usted, ¿ok? Por lo general, y para no defraudarlas, por lo general, en los casos de accidentes de tránsito, se precalifica como culposo y la persona queda en libertad. Ajá, Eso es doctora. lo general. Ya me vas a hacer las preguntas, Daniela. Déjame que tengo que respetar el tiempo del receso y tengo que decir algo más antes de que se nos pasen los tiempos con esto.
hay muchas cosas que hablar sobre este caso, ¿ok? No solo lo que les pasó a ustedes, no solo la norma de tránsito, no solo el tema de la preservación del sitio del suceso, también explicarle a las víctimas cómo son las cosas y qué es lo que se está haciendo y otros detalles que quiero transmitirle a los abogados y a nuestros queridos fiscales que tanto trabajo tienen y que sé que también se quieren abocar a las causas de la mejor manera para que haya eso, justicia. Vamos al receso y luego seguimos viendo. Pero suponte que no es culposo y ponen intencional y la pena es 16 años. Eso te quita la rabia, eso te quita el dolor. No. Es como decimos, pues que nada de eso va a devolver a mi muchachita ni a mí. Se ha dicho. Estás viendo Se ha dicho. Bueno, me quedé aquí porque Daniela me dio el papelito de la fiscalía. No vamos a decir en qué fiscalía está porque es un tema de investigación y nosotros tenemos que respetar mucho. Tú tienes otros papeles ahí, pero no son del expediente. No, fue una carta que yo se la hice al fiscal. Préstame la carta que le hiciste al fiscal. ¿Qué le pedías al fiscal? ¿Qué le pides al fiscal, Daniela? Que, bueno, justicia. Porque en el expediente lo que me pudo leer el fiscal de donde tienen el caso de mi esposo, que ahí decía la imprudencia que tenía el muchacho, la alta velocidad, le apareció injerta de alcohol. ¿Sí apareció? Sí, apareció, pero no lo suficiente, dice el muchacho. Porque debe ser que, me dice, debe ser que hubo plata de por medio porque, o sea, como todo el mundo, como dicen tus testigos, que supuestamente él duró hasta tal hora tomando, entonces no puede haberle puesto, porque apareció como 3 grados de alcohol nada más. Si lo condenan por homicidio culposo, ¿qué vas a sentir? Lo que siento ahorita, rabia. Y si eso es lo que, no he visto el expediente, y lo tenemos que ver para saber cuál fue el grado de alcohol de verdad que hay allí y cuál fue la velocidad. Porque el fiscal, si considera que hay otros elementos, puede cambiar la calificación jurídica. Pero te lo pregunto y se lo pregunto a las dos. Es culposo. La pena no va a superar nunca los 3 años en libertad, porque quiero que lo entiendan y lo sepan, para no mentirnos. La pena no es 30, no es 20, no es 15, no es 10, no. Culposo. Pero suponte que no es culposo y ponen intencional y la pena es 16 años. Porque quiero que respondan eso. ¿Eso te quita la rabia? ¿Eso te quita el dolor? No. Es como decimos, pues que nada de eso va a devolver a mi muchachita ni a mí. Pero cosas como eso no se puede estar quedando. Lo que no puedes quedar impune, ¿está claro? Eso sí no. Lo que no puedes quedar impune. Pero solamente, Daniela, lo único que te va a dar es lo que está en el expediente. Testigos no tienes, porque la gente tiene miedo. Pero esas pruebas son pruebas técnicas y las pruebas técnicas no tienen otra explicación. Tú puedes tener un abogado privado, tú puedes tener un abogado privado. Si el Ministerio Público, tú no estás de acuerdo con lo que está haciendo, tú puedes poner un abogado privado. Pero créeme que ellos saben en un momento dado cómo reivindicar las cosas en un justo derecho. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a mandar a nuestra abogada penal de la zona para que ella revise y pida explicaciones jurídicas que yo no te las puedo explicar a ti, que sí nos podemos entender entre abogados o con fiscales, para lo que tú buscas, justicia. Pero no busques que la justicia sea absolutamente reivindicativa de tu dolor, porque no lo van a lograr, ¿está claro? Yo sé que no. No aspires más, Daniela, porque te vas a frustrar, porque si hay algo que le frustra a las víctimas, y te lo digo no solo como alguien que viene del sistema de justicia, sino como una víctima que nunca recibió justicia. Vamos con la doctora Rosana Díaz, Rosana Marcano, que además ella tiene experiencia en el área penal. Quiero que vea qué es lo que hay, simplemente nos cuente y converse cordialmente a ver lo que hay en el fondo de eso, para decirte con más certeza si o no es culposo y si no, pedir por escrito formalmente que se aplique la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Sé que muchos abogados, inclusive un gran amigo que fue contraparte en este caso, no está de acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, pero para mí es ley.
porque fue vinculante para todo el país, donde se determina y los estudiantes de Derecho buscan la sentencia del magistrado Alejandro Angulo Fontivero sobre el dolo eventual en el caso de nuestro nadador olímpico Vidal. Fue una sentencia definitivamente firme donde los fiscales vinculantemente y los jueces deben determinar cuando no hay culpa, sino que hay un dolo que puede implicar una pena distinta. Esa es la clave de tu caso y de todos los casos vinculados con el homicidio. Esa parte académica y más intelectual se las dejo a ustedes. Cuidado, señores, en la población con el tema de justicia por propia mano. Linchamientos, quemar vehículos, toda esa cosa nos dice que estamos buscando una justicia en el sitio donde no es. Y eso es un mensaje también para las instituciones. La respuesta a la víctima es lo único que puede quitar la impunidad y, por supuesto, el tema de los linchamientos. Acepto la solicitud. Muchas cosas que decir, técnicas y no técnicas, recomendaciones. Léanse esto alguna vez en la vida y repito, las políticas públicas en materia de tránsito terrestre son relevantes, muy relevantes. Y creo que en la escala, desde lo más abajo de las políticas públicas en los municipios hasta lo más alto en las políticas generales del Estado, tenemos que abrir los ojos. Más de 6.000 personas mueren anualmente en accidentes de tránsito. Cuidado con eso. Vamos al receso, señor Alexis, vamos a irnos al receso y luego vemos el siguiente caso mientras los dejo reflexionando sobre este tema. Enseguida. Yo le pregunto, ¿usted es propietario? No. ¿Usted es habitante, sí o no? Sí. Ok. Yo no puedo pelear contra un propietario. Se ha dicho. Estás viendo Se ha dicho. Vamos a ver qué nos cuentan las partes del segundo caso. Doctora Mónica, es injusto lo que están haciendo con el señor José Luis. Doctora Mónica, me quieren sacar de mi apartamento. A ver, Paola, ¿quién es José Luis? ¿Qué pasó con él? Cuéntame, por favor. Bueno, doctora Mónica, yo vengo acá a acompañar al señor José Luis porque me parece injusto que después de 20 años lo quieran sacar de su apartamento. ¿Y quién lo quiere sacar de su apartamento? Aparente, esta es una trampa, doctora. ¿Cómo es una trampa? Cuéntame por qué. Esta audaz señora que aparece aquí en este documento, Pero vamos a empezar desde el principio. ¿De quién es el apartamento? el apartamento era de una tía mía, Ajá. ¿Y por qué lo tiene hermana usted? de mi papá. Ajá. Por una hermana de su papá. Ajá. ¿Y qué pasó con eso? Bueno, la señora le hace una trampa, le roba las prestaciones, le hace firmar a mi tía con 86 años encima, porque yo soy jubilado del Ministerio de la Defensa. Entonces yo estaba trabajando, yo dejaba a la viejita, pues mi esposa se murió en el 2000. Entonces yo dejaba a unas vecinas para que me le dieran vuelta a la viejita. Cuando yo regreso a las 4 de la tarde de mi trabajo, la viejita, las vecinas tenían auxiliar, la tenían tan temblorosa, yo tuve que salir para el hospital militar a llevarla, porque imagínate, una Y señora... se murió la señora. La tía mía, la audaz se murió primero que mi tía. La audaz. La que, Eso está buena, esa broma. Nota ahí, Hernández. La audaz. la que hizo, bueno... Ok, pero vamos la a hablar de- casa, a ver, José Luis, por parte, porque el cuento puede servirme hasta donde cierta medida. La casa era de su difunta tía. Ajá, mi tía se murió en el 2011. Eso es lo que quiero saber. Su tía se murió en el 2011. Y el esposo se murió en el 89. Ajá, en 1989. Ajá. Pero usted me dice que su tía con 83 años 86. vendió la casa. La señora la puso a firmar, ella no sabía ni leer ni escribir. Bueno, La puso, perdón, no la puso a firmar, le puso las huellas. ajá, pero vendió. No, el detalle es que yo no, los reales, ¿dónde están los reales? Ajá, pero dice que vendió. ¿A quién se supone le vendió su tía? a la señora Gloria Betancourt. Pero ella también se murió. Ella murió primero que la viejita. Entonces heredaron los hijos de esa señora Ajá, difunta eso. y el esposo. Y esos son los que están peleando, me imagino. El hijo me quiere sacar del apartamento. E inclusive me dijo que me iba a dar 250.000 bolívares. Me llevó para allá, para Lená, que queda en Sabana Grande. ¿Dónde está el apartamento, José En la Luis? avenida Universidad. ¿Y usted vive allí con quién? Yo vivo con un sobrino mío que estudia en la universidad y me prestó ayuda la mamá para que yo... Y vive solo allí y con ese sobrino.
Sí. Préstame el documento, Hernández, por favor. Ajá. ¿Desde cuándo están peleando estos muchachos? No, ese es el No, documento. él salió hace poquito, hace 2 años que salió al RAS para quererme sacar del apartamento. Carmen era su tía, Sí. viuda de Hidalgo. Ajá. Aquí cargo la foto de ella para que la foto de ella y del esposo. Ahora, cuando se hizo esta venta, ¿verdad? Esto se hizo por notaría, por lo que veo yo aquí. Es que me traen estos papeles, esto sí es notaría. Ah, no, por registro. Ay, madre mía. Se hizo por registro. Sí, correcto. Ok. Y ese muchacho que le está reclamando usted No, la ese parte... no es ningún muchacho, un tipo tiene 60 y pico de años. Ah, bueno, entonces ese señor grande ya hecho y derecho, ¿verdad? Ya hizo la sucesión de su familia, ¿De quién? de la mamá de él, que se supone compró esto. No sé. Fíjese algo, con este documento que yo tengo aquí, ¿sí? Donde efectivamente acá se certifica que hay unos testigos. No, esos testigos, quién sabe dónde están. Claro, José Luis, pero óigame algo, No, igual que se lo sí, dije a la sí. muchacha. ¿Esto existe o no existe? Esto existe. Eso es. O sea, esto no es falsificado, esto no es algo porque hay otra gente tan tramposa que falsifica esto. Pero esto no, esto tiene un registro, esto tiene unos sellos, esto está avisado, está anotado, ¿ok? Aquí están unas huellas sin la explicación, porque además aquí se le puso que ella no podía, en mi presencia leerá y firmará el presente de su No, documento. perdón, doctora, ella le puso que ella no tenía sabía familia. firmar. Ajá. Ella conoció a mi abuela que murió en el año 60. Ok, José Luis, pero yo no le puedo decir a usted esto no existe. Ni yo puedo decir que a la pobre viejita la engañaron. Porque la única prueba jurídica que yo tengo es esto. Y la verdadera es que este apartamento donde usted vive se vendió. Por trampa, por no trampa, a menos que, mire, demostremos se falsificó la firma, como yo siempre le digo a todo el mundo, mintieron. No, 20 años después, lo que hay en ese registro es que el documento existe y el apartamento se vendió. Ahora bien, no, ¿dónde está? Eso es lo que yo digo, Ajá. ¿dónde están los reales? claro, los reales verán ellos dónde los vendieron o no, pero yo le eso pregunto, es ¿usted es propietario? No. No, ¿Usted es habitante, sí o no? sí. Ok, ahí vamos. Yo no puedo pelear contra un propietario. Yo no le puedo decir a ese sobrino suyo o sobrino segundo. No es, o- no es familia de nosotros. Bueno, sí es, porque los vínculos afines existen aunque uno no, no, quiera. no, el señor que sale aquí, él no está, ellos no tienen que ver con nosotros. Pero no era la tía suya la que se murió. La que- Claro, la- con la que compró la la que otra. él No era hizo familia. La que hizo la trampa sí era compañera de trabajo de ella. Ah, pero no era familia suya. No, ni Ok. quiera Dios. Yo no le puedo decir a ese señor, el apartamento no es suyo. Lo que hay que decirle al señor es, ¿cómo no? El apartamento es suyo. Si usted hace primero la sucesión y segundo, si a usted lo desalojan por la tsunami, antes no. ¿Está claro? Ya voy a explicar eso, porque eso es lo que usted tiene que estar claro. Yo no voy a pelear, porque eso sería una mentira. Si alguien les dice a usted, pelea contra el documento, porque la viejita la engañaron. ¿Cómo Sí, correcto. ¿El tiene testigo razón, quién es? tiene La razón. difunta. Sí, sí. Yo no tiene puedo hablar con razón. la difunta. Las dos murieron. Y de paso yo busqué Lo abogado. único que hay cierto es que hay un documento dado ante un registrador que es la máxima jerarquía en materia inmobiliaria para certificar la propiedad y se otorgó. Existe, está ahí, por lo tanto la propiedad es de estos dos señores que están aquí. Una murió. Ellos murieron. ¿Los dos murieron? Ok, ahí vamos. ¿Qué tiene que hacer el hijo para hacer valer su derecho a la propiedad? Ya se los explico cuando regresemos del receso. No pierdan tiempo, mi querida audiencia, en pelear con cosas que existen y que son irrefutables, a menos que se demuestre una falsificación de firma o un delito de estafa en el tema de los documentos. Si no, tenemos que ponernos en el escenario. Ok, esto existe. Ahora, ¿qué hacemos con José Luis? Se lo explicamos al regreso del receso. Yo lo que quiero es un papel que justifique, porque él... ¿Que justifique qué? Inclusive, él me quiso me amenazó. Está prohibido. No se puede Bueno, dejar pero amenazar. perdón. Se ha dicho.
Estás viendo Se ha dicho. Bien, el caso de José Luis, que lo trajo hasta acá Paola, para que yo le dijera lo que él no quería oír, ¿verdad? ¿Qué quiere usted que yo le diga, de verdadita? Lo que quiero es clemencia contra mi persona, y más nada, que voy a hacer yo. Ese señor puede ser dueño de su apartamento, pero yo soy un viejo enfermo, tengo 75 años. Este audaz, estos papeles, y inclusive yo... ¿Esos papeles que son, Yo José voté Luis? cantidad de papeles, doctora. Estos son los derechos que yo pago. Los Usted- derechos Claro. están a nombre de ellos porque fui a hablar con la doctora del condominio y inclusive el audaz me mandó a tachar de que yo pagara condominio y aquí que unas deudas que él me hizo pagar. Está bien, pero es que eso no se lo puede desconocer nadie. Fíjese algo. Yo no le puedo desconocer a usted, ni nadie le puede desconocer que usted es un ocupante. correcto, ahí- Como usted no le puede desconocer al señor que él es el propietario. Correcto. Solo hay dos vías. O se ponen de acuerdo para que usted continúe allí reconociéndole a él su propiedad y pagándole a él lo que corresponde. Eso es si él quiere. Yo no lo puedo obligar a él al que él tenga. ¿Está claro? Sí, correcto. ¿Ese edificio cuántos años tiene? Ese apartamento, ese edificio es hecho del 62 por ahí. Ok. Vamos a ver si aplica la resolución con relación a la posibilidad de venta a los ocupantes Ajá. con más de 20 años ocupando el inmueble. Eso. Pero eso no es obligado. Pero yo lo que quiero es un papel que justifique, porque él... ¿Que justifique qué? Inclusive, él me quiso me amenazó. Está prohibido. No se puede Bueno, dejar pero amenazar. Perdón, doctora, perdón. Ajá. Yo sé que usted tiene, y yo no vengo aquí a pelear, sino para No, es que usted está me- prohibido. me Eso, oriente, porque ¿no lo puede sacar? Yo duré 42 años trabajando en la Fuerza Armada y yo sé cómo me debo expresar. Entonces, yo lo que quiero es un papel que justifique, porque el tipo me amenazó que me iba a sacar, Por la fuerza. que me iba a hacer un secuestro y me dejaba encerrado en el apartamento. Usted tiene que ir a la Tsunavi. Esa diligencia, para que lo escuche, es gratuita, sin asistencia de ningún abogado. No le tiene que pagar a nadie. Usted va allá, coloca su denuncia, a esta persona la citan y ahí es que empieza el procedimiento para poder desalojarlo conforme lo establece la Sí, ley. ¿Está doctora, claro? muchas Entonces, gracias. eso es lo que tiene que hacer. Esa es la decisión. Se ha dicho. Muchas gracias, doctora. A veces pensamos que tenemos derecho absoluto a las cosas, no lo tenemos y por eso dependemos de las interpretaciones jurídicas. Siempre hay dos partes en todo conflicto y quiero aprovechar este caso para hacerlo entender. Nuestro derecho no es el único en un conflicto. La otra parte también tiene derechos que puede reclamar, que puede defenderse, etc. No veamos siempre como que hay una trampa detrás de lo que está haciendo la contraparte. Cada quien tiene su estrategia, cada quien debe buscar sus mecanismos para reivindicar sus derechos. Lo importante es no ceder en nuestros derechos porque no son un privilegio y por eso no se negocian y es la clave del mensaje que les quiero dejar hoy. Nos vemos en un próximo Se ha dicho. Se les quiere y se les respeta. Un beso y que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Chao, chao.